Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero que estés estudiando muchísimo. Vamos con un tema nuevo de filosofía. Ya estamos acá en la filosofía del siglo XX. Lo que corresponde comentar a grandes rasgos es un movimiento que va a dar inicio a otras filosofías. Este movimiento se denomina la fenomenología. Ahora, ¿tú has escuchado ese nombre alguna vez? ¿Tú te acuerdas cuando hace unas semanas hablamos de la fenomenología del espíritu de Hegel? Sí hemos hablado, claro que sí. Y más antes, Kant sostenía que se conocen los fenómenos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de esas palabras? Ya, muy bien. Partamos por ahí, ¿no? Mira, cuando hablamos de fenómenos, y yo me acuerdo que lo dije, estamos hablando de aquellos objetos que se presentan directamente ante nosotros. De forma cotidiana podemos decir que fenómeno es la pizarra con su color verde. El hecho que yo sienta calor es un fenómeno. El hecho que tú puedas ver un objeto que cae es un fenómeno. Entonces, los fenómenos son todos los objetos que se presentan ante nosotros. Para ser más exactos, son todos los objetos que se presentan ante nuestra conciencia. Recuerda que, nociológicamente, conciencia es sujeto. ¿De acuerdo? Ahora, pero en este caso, cuando Edmund Husserl, que es un alemán, ¿ya?, funda la fenomenología, no se refiere tanto a los fenómenos empíricos. ¿Qué es fenómeno empírico, profesor? Los fenómenos que podemos ver, sentir, escuchar en la vida cotidiana. Por ejemplo, fenómeno empírico es el color verde de la pizarra. Fenómeno empírico es, por ejemplo, ver que esta tiza se cae. ¿Me hago entender? Fenómeno empírico es que sienta frío, ya. Pero Husserl no se refiere a eso. Husserl, cuando habla de fenómenos, se refiere a ciertas entidades universales, necesarias, absolutas, que van a ser la base, el soporte de las ciencias. Y en ese punto Husserl se va a empatar con un señor que hemos visto ya semanas pasadas y que se llamó René Descartes. ¿Ya? Quedé como una entre Husserl y Descartes, aparte de ser filósofos, profe, en que los dos consideran reconstituir a la ciencia y darle bases seguras. En semanas anteriores hemos hablado de Nietzsche. Para Nietzsche, la verdad se crea con voluntad de poder, lo que va a dar origen a la posmodernidad y va a influenciar en el existencialismo que también vamos a ver. O sea, para Nietzsche no hay verdades absolutas, no hay certezas plenas que uno alcanza con la razón. Ya, pero este señor, alemán también, y del siglo XX, va a decir lo contrario. No. Si es posible hallar conocimientos seguros, si es posible reconstituir la ciencia bajo certezas plenas, totales, absolutas. Al igual que Descartes. ¿Está bien? Claro, los métodos, las formas van a cambiar. Pero repito, tanto Husserl como Descartes van a ser aquellos que van a desarrollar la fundamentación de la ciencia bajo bases firmes. Ese es por un lado, ¿ya? Ahora, ¿en qué contexto se desarrolla la fenomenología? Mira, habrás llevado alguna vez el tema de psicología, que es bien bonito, y tú sabes que la psicología como ciencia moderna se funda a finales del siglo XIX. En ese tiempo, la psicología pretendía ser una ciencia bastante rigurosa. Los psicólogos sostenían de que todo lo que podemos ver, todo lo que podemos escuchar, se expresa siempre en representaciones mentales. A partir de eso, aparece todo un movimiento del siglo XIX llamado el psicologismo. ¿Qué es el psicologismo, profesor? Para ser más directo, el psicologismo es un movimiento que sostiene que, por ejemplo, 2 más 2 igual a 4, 2 más 2 igual a 4, es una expresión resultado de un proceso psicológico. Que si yo digo, por ejemplo, si A es mayor que B, entonces B es menor que A. Es resultado de un proceso psicológico que surge de algo que he visto. Como yo he visto que una cosa es más grande que otra cosa, por ejemplo, un mueble es más grande que una piedrita, entonces yo digo, si A es mayor que B, entonces B es mayor que A. Eso se llama psicologismo y por tanto la matemática y la lógica vendrían a ser expresiones de nuestros procesos mentales, expresiones
de nuestras experiencias, manifestaciones de lo que vemos. La aritmética, el álgebra, son resultado de lo que vemos, dicen los psicologistas. Y eso te puede llevar a suponer entonces que si las leyes de las matemáticas son expresión de procesos psicológicos, entonces la matemática sería una rama de la psicología, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la matemática está manifestando lo que podemos pensar. Ahora, viene este señor, Husserl, y otros señores como Gottlob Frege, que un día vamos a ver, Frege es el padre de la lógica, que dicen, no, esa es una tontería. ¿Y por qué es una tontería, señor Husserl, señor Frege? Porque si las leyes de la matemática son resultado de las experiencias, entonces las leyes de las matemáticas no serían universales, ya que las experiencias son particulares, profesor. ¿Me hago entender? Claro, tienes lógica, ¿verdad? Si las leyes de las matemáticas provienen de las experiencias, entonces las leyes de la matemática dependerían de las experiencias. Y como las experiencias son particulares, las leyes tendrían que ser particulares, lo cual es mentira, porque tú te vas a Japón, tú te vas a Australia y A más 1 es igual a 1 más A. Es más, puedo llegar a suponer que podemos morir todos y A más 1 es igual a 1 más A. Por tanto, las leyes de las matemáticas no surgen de experiencias. Las leyes de las matemáticas manifiestan una idea pura, una esencia indubitable. Es así que Husserl considera que es posible hallar conocimientos absolutos y de esa manera fundamentar la ciencia sobre bases seguras. Es así, como vemos acá, de que la fenomenología es un movimiento que tiene por finalidad constituir una filosofía como ciencia rigurosa, como ciencia estricta, como lo quería Descartes, y que sea la base de las ciencias. Por eso es que la fenomenología se presenta como continuadora de la modernidad. Continúa con ese proyecto cartesiano de darle bases sólidas a las ciencias. Asimismo, la fenomenología considera que si las esencias que podemos captar son absolutas, entonces una descripción de estas esencias tendrían que ser una descripción imparcial de ellas, una descripción neutral. Lo absoluto no puede estar ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a favor, ni en contra de nada. Lo absoluto, lo universal, es eso, absoluto. Y por consiguiente, una descripción de esas esencias, ejemplo, las leyes supremas del álgebra, las leyes supremas de la lógica, entonces implicaría una descripción imparcial de esos objetos, que al presentarse ante nosotros, esas esencias se están presentando como fenómenos. Fenómenos, por eso se llama fenomenología. O sea, cuando Husserl habla de fenómenos, repito y recalco, se refiere a aquellas esencias que se presentan ante nosotros. ¿Como cuál, profesor? Las leyes de las matemáticas. Entonces, eso significa de que los seres humanos podemos conocer a los objetos como son, al menos los objetos matemáticos. Eso significa de que los seres humanos podemos ser capaces de ir a las cosas mismas, de tener una comprensión cabal de algo. Entonces, el conocimiento no puede limitarse a una cuestión estrictamente empírica. No es que solamente vemos fenómenos aparentes, como lo pensaba, por ejemplo, Kant, sino que realmente los seres humanos podemos acceder a objetos en sí mismos. Por eso que el lema de la fenomenología es ir a las cosas mismas. Y cuando uno va a las cosas mismas, deja de lado toda opinión, toda creencia, todo supuesto. De tal manera que la fenomenología no solamente es un movimiento, la fenomenología también es un método que te dice que si tú quieres estudiar algo, deja de lado tu opinión, tu punto de vista, si te gusta, si no te gusta, y estudia el objeto tal como se presenta ante ti. ¿Quieres hacer un estudio fenomenológico acerca del gobierno de Martín Vizcarra? ¿Está bien? Entonces tú eres un investigador, tú eres un sociólogo, tú eres un politólogo,
y quieres hacer una investigación de la gestión de Martín Vizcarra y tú aplicas el método fenomenológico. Eso implicaría de que para desarrollar ese método debes de dejar de lado lo que tú crees, lo que tú piensas, tus posiciones políticas, te gusta el presidente, no te gusta el presidente, dice que hace una mala gestión, no, sino detallar lo que hizo, cuántas obras hizo, qué leyes promulgó. ¿Me hago entender? ¿Cuáles fueron los resultados? Sí, concretamente, descriptivamente, imparcialmente, es ir a la cosa misma, dejando de lado tu punto de vista. Y como te estaba comentando, los fenomenólogos, Husserl, el fundador de este movimiento, dejan de lado, rechazan, le parece absurdo el movimiento psicologista que considera que las esencias o las leyes de las matemáticas son procesos psicológicos, son expresión de nuestras experiencias y nuestras formas de pensar. Entonces Husserl dice, no, las esencias o las leyes no son procesos psicológicos, porque si fuera así, el conocimiento sería particular, ya que la experiencia es particular, sino que esas esencias son entidades objetivas, universales y absolutas. Entonces, con esto podemos dar cuenta de que este movimiento se va a presentar no solo como una filosofía, sino como un método, una manera de investigar.